La guerra es algo horrible, bastante inhumano dentro de toda su humanidad, y que la gente debería planteárselo muy seriamente cuál es la educación que se da a los jóvenes sobre ella. Estamos en Martuní, en el mismo sitio que estoy tumbadico. Estamos en el mismo sitio que aún hace una semana pasó lo que pasó. Hemos venido a hacer otro reportaje. Yo no soy periodista de guerra por muchas guerras que haya cubierto o vaya a cubrir, sino porque soy corresponsal de esa zona. Entonces yo cubro una zona. Si en esa zona hay guerra, la cubriré. Si en esa zona no hay guerra, pues yo no voy a ir a otra guerra, por mucho que sepa de avioncillos, drones, tanques o etcétera. ¿Por qué? Porque no aporto nada. Si no hablas el idioma, no conoces la historia, el ir solo a una guerra porque es una guerra, porque tienes un subidor de adrenalina, que los hay de gente así, que va porque les sube la adrenalina y les gusta, ¿no? Porque es emocionante, tiene su... Pero pues yo no defiendo eso, ¿no? Yo no fui a Libia en su momento, y a Siria solo he ido una vez con un tour de prensa organizado, entonces tampoco no son mis zonas. Entonces yo he decidido que mi especialización, por razones varias de mi currículum, sea el Europa Central, Europa del Este, el espacio postsoviético, Cáucaso, he hecho algo de los Balcanes. Entonces, cubro esas zonas, solo esas zonas, no cubro nada más. Pero claro, mi labor principal es explicar, entender, ¿no? Porque para explicar, si tú no lo entiendes, mal vamos. Porque, y esta es una opinión personal mía, pero que yo creo que en parte está bastante compartida dentro del gremio, sobre todo quizás dentro de la vieja escuela, es que el periodismo es una mezcla de formar y explicar. Tú no puedes explicar muchas cosas si no le formas a la gente con unos básicos de información antes. Es decir, si tú no les explicas quiénes son los A, por qué esos A llevan X tiempo en ese lugar, no puedes explicar por qué esos A se han rebelado contra B, cuál es su relación con B, por qué está C, por qué D está mirando y opinando sobre el asunto. Entonces, todo esto, para hacer todo esto tienes que saber. Pocos dudan a estas alturas que lo que ocurre en la región del Donbass, en el este de Ucrania, es una guerra. Hay, sin embargo, más desconocimiento en quiénes son los que combaten en el bando rebelde. La versión que se promueve desde Kiev es que son en su mayoría mercenarios e incluso tropas regulares rusas. Aclarar esta situación es el objetivo de este reportaje. Nuestra primera parada es uno de los puntos más calientes en la actualidad en la línea del frente, el aeropuerto de Donetsk. Pues la primera guerra fue Ucrania, fue Donbass 2014. Fue el primer sitio donde, digamos, la artillería, tanques, aviación, otros blindados, gente con chalecos antibalas, cascos, ametralladoras, fusiles de asalto, fusiles de precisión, lanzacohetes antitanque, misiles antitanque, etcétera, estaba presente pues a tutiplén. Ese fue el primer lugar. Porque es una guerra muy equivocada desde
desde la ingenuidad de la población local hasta el uso en su propio interés de los oligarcas, ya pasando por los intereses geoestratégicos de Moscú, Washington, Bruselas, pues yo diría que equivocación. Pero bueno, es una guerra de varios niveles. Es una guerra civil, porque hay muchísima gente con pasaporte ucraniano en los dos lados. Es una guerra entre dos o más estados, ¿no? Porque el Estado ruso también participa en algunos momentos de manera directa. El Estado ucraniano todo el tiempo, Estados Unidos ha participado a su manera, quizás no de manera directa, pero no de manera directa con soldados sobre el terreno, aunque mercenarios de origen estadounidense sí, de pasaporte estadounidense, pero sí suministrando material, vuelos de reconocimiento de drones alrededor, etcétera. Y después, bueno, es una guerra también de clases, ¿no?, que parte del Maidán, en la que hay una parte de Ucrania que está explotada y se rebela contra ese explotador, cosa que el explotador la ha utilizado muy hábilmente para distraerla con todo lo demás, geopolítica y guerra civil, para seguir en el mismo lugar. Y realmente en Ucrania yo creo que el que no quisiera combatir podía librarse, menos algunos casos excepcionales, podía librarse. Entonces había gente más mayor, más motivada, gente que entendía mejor por qué estaba y para qué estaba. Es muy triste ver sobre todo gente mayor, ¿no?, que está escondidos en sus sótanos o un poco olvidados, ¿no?, sobre todo al principio de la guerra, que no se lo merecen. Ellos no lo han hecho, ellos han trabajado, han construido gran parte de lo que hay alrededor, ¿no?, son los responsables por así decirlo, del programa espacial soviético, ¿no?, del primer hombre y la mujer en el espacio, del examen de medicina gratuita, de esa formación que del mundo sigue gozando, de la formación de muchísimas personas formadas en la área postsoviética, en la antigua Unión Soviética, ¿no?, los barcos, aviones, infraestructuras, casas, teatros, museos. Incluso los más mayores les podemos dar las gracias por habernos salvado del nazismo, que fue seguramente el mayor peligro, lacra internacional en el siglo XX, y que de repente ahora se encuentran que en su propio territorio pues están combatiendo sus vecinos según si hablan ruso, ucraniano, un ucraniano que también se hablaba en la Unión Soviética, y si su héroe es Stepan Bandera, un colaborador de los nazis, o es Georgi Zhukov, ¿no?, un general soviético. Entonces es bastante triste ver todo esto, desanima y es una crueldad indirecta bastante llamativa, ¿no?, que te deja marcado a tu manera. Tú estás ahí de visita, tú no es lo tuyo. Tú has llegado ahí, lo ves y te vas, tienes tus mensajes con tus amigos, familiares y tal, que están en otro lugar, que tu equipo de fútbol, de básquet, todo lo que sea, o tu grupo de música favorito, la vida sigue. Entonces eres consciente de eso, que esa no es tu realidad y que tú no estás ahí para combatir, por así decirlo, ¿no? Porque también hoy en día se lleva mucho el periodismo activista y tal. Y pues nada, lo llevas lo mejor posible, cada uno a su manera. Pues intentar darle la pizca de humor, porque el humor existe en la guerra y hay bastante dentro de toda la tragedia,
Es un método de autodefensa bastante efectivo, bueno, quien lo pueda utilizar, ¿no? Y ver las cosas con realidad, con perspectiva. No, alguien puede decir, ¿no?, que es un poco como el Gran Hermano, que todo se magnifica, pues no dejar que nada se magnifique y tomar las cosas por su valor del momento, de lo que es, ¿no? Son un hierro que ha llegado volando desde unos cuantos kilómetros, ha destruido esa casa y en esa casa pues, ha muerto una persona. Bueno, pues informas sobre ello, explicas, etcétera, etcétera, y después sigues para adelante. No se le puede dar mucho más o hacer mucho más o menos, ¿no? Y luego pues claro, te encuentras con el mundo, que el mundo sigue, el mundo no le importa lo que ha pasado ahí realmente, y toda esa gente que tú has conocido que tiene problemas o que ha muerto, o que sigue luchando en el lugar, pues al mundo le importa una mierda. Pues tienes que afrontarlo y ser consciente de ello y no enfadarte con el mundo demasiado por ello, porque no es culpa del mundo que la vida siga. Entonces lo llevas, pues bueno, cada uno a su manera. Sí, en un país como Armenia, Karabaj, de 3 millones algo de habitantes, la pérdida de 6.000 personas, de los cuales un porcentaje alto serán hombres jóvenes, yo creo que sí que es una catástrofe. También he visto un montón de tumbas de chavales nacidos en el año 2000, el año 2001, y que ya no están, y que han muerto en esta guerra. Entonces, el responsable de esto, o los responsables políticos de estos chavales, pues de la muerte de estos chavales, pues tendrán que hacérselo mirar y tendrán que lidiar con su sentimiento de culpa o su responsabilidad, si es que tienen responsabilidad tienen, no sé si tienen sentimiento de culpa. Y a ver cómo le explican a esas familias que ese chaval de 19, 18, 20 años haya muerto, por qué ha muerto y qué es lo que se podría haber hecho diferente para que no muriera. Pues bueno, a ver, los dos países se llevan... a ver, el problema que tienen Azerbaiyán y Armenia es un problema que trasciende de ellos, es un problema más bien entre Armenia y Turquía, y Azerbaiyán como turcomanos que son, pues también lo tienen. Ahora está calmado, pero claro, el territorio del Alto Karabaj, el Nagorno-Karabaj, es un territorio habitado por armenios en territorio azerí, reconocido por la comunidad internacional como territorio de Azerbaiyán. Entonces, es un territorio que los armenios consiguieron liberar, conquistar, ocupar durante bastantes años, y ahora Azerbaiyán lo ha liberado, conquistado, ocupado en un gran porcentaje de vuelta, con el sufrimiento de la población que eso produjo en su momento, cuando los azeríes bombardeaban población armenia, los armenios bombardeaban y luego expulsaron a muchísima población azerí. Ahora los azeríes han bombardeado y han expulsado a muchísima población armenia. Entonces, nada bueno, y claro, la guerra se habrá acabado, pero el conflicto sigue ahí y seguirá ahí durante mucho tiempo. En Martuni, el 1 de octubre del 2020, no fuimos atacados los periodistas, fue atacada la ciudad, con una concentración importante de gente en el centro de la ciudad, en el ayuntamiento. Yo creo que el objetivo principal era ese. No sé si el objetivo eran los periodistas que habían ido ese día, que también habían ido en una cantidad importante, por lo menos 4 o 5 coches de periodistas habían ido ese día a la ciudad para ver los destrozos de los bombardeos que había sufrido en los primeros días del conflicto, que el conflicto había empezado el 27 de septiembre, y estábamos al 1 de octubre. Entonces, pues
contra una ciudad pequeña, no es un pueblo, Martorell es una ciudad pequeña, pero ciudad, pues fueron lanzados una salva de 40 cohetes Grad, entre otras muchas cosas que pasó durante la guerra, porque es la ciudad más destruida. Y bueno, mataron a 3 personas, tres habitantes de la ciudad, y hirieron a 2 periodistas, que al final la noticia, por desgracia, quedó en los 2 periodistas heridos, más que en el bombardeo de una ciudad donde no había objetivo militar ninguno, y que se lanzó al tuntún una salva de 40 cohetes de 122 milímetros, los Grads. Pues valoración, pues que es un acto, no sé si criminal o porque no soy jurista internacional, pero desde luego no parece muy justificable desde el punto de vista militar. Sí que me llamó la atención que la ciudad estaba muy, quizás silenciosa, ¿no? Con las ciudades suelen hacer ruido, ¿no? Ahora estamos aquí y tenemos una carretera abajo, tenemos Guernica ahí y se oye presencia, ¿no? Coches, no sé, un algo, ¿no? Ahí no había tanto sonido y de repente fuimos al ayuntamiento, ahí había muchísima gente concentrada. Y fuimos en coche a ver otra casa que había sido afectada. Y justo cuando habíamos llegado de esa casa, un compañero, el compañero ruso, Yevgeny, me dijo, justo, hostia, ahí hay una pelota del Barça dentro, que es muy llamativo. Justo habíamos hablado de fútbol, que también le gusta mucho el fútbol. Y justo estando llegando yo a la pelota, le estaba haciendo 4 fotos, cuando de repente los Grads, sobre todo cuando no llegan no de tan lejos, pero claro, no te da tiempo a reaccionar demasiado si no has oído las salidas, cuando las disparan, entonces oyes el fiu, que por un segundo, medio segundo, algo así, y la explosión. Entonces yo a la primera explosión, entre la primera y la segunda explosión, yo ya estaba en el suelo tirado, acurrucándome donde podía, y cagándome en todos los muertos por no llevar ni chaleco antibala ni casco, porque no había traído. Estaba en Varsovia y los tenía en Euskal Herria, los míos, y no los traje. Y no me habían dado todavía, nadie me había conseguido, y eso que estuve pidiendo un montón. Y estaba pensando, digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y esto va a ser curioso. Y veía los cohetes cada vez caían más cerca, porque además estaba tirado de tal manera que los veía como se acercaban. Digamos, la tanda hace un poco así, ¿no? Es como de ajedrez. Entonces hacen un poco hacia ahí, hacia aquí, hacia ahí, hacia aquí. Entonces veía como los cohetes venían hacia nosotros, pero justo no cayeron dentro del patio donde yo estaba tirado, sino cayeron fuera, muy cerca, cayeron por todo alrededor, pero nuestro grupo nos afectó. Afectó a varios civiles, a 3 muertos, y a los fotógrafos de Le Monde, que por lo visto, pues no sé si les afectó el primer cohete, el segundo o cuál, o pues no sé si les dio tiempo a tirarse al suelo o no se tiraron al suelo, se quedaron mirando a ver si hacían la foto o qué, pero bueno, de repente al levantarnos, todo lleno de humo, olor a pólvora y esa adrenalina puede volver a caer, entre el miedo y la alegría, el miedo porque estás acojonado de lo que ha pasado, y alegría porque, bueno, estás bien, no, sobre todo yo tenía mucho miedo a quedar herido. No, lo de la muerte, bueno, pues esas cosas pasan, pero lo de quedar herido o mal herido con un montón de metralla en el cuerpo, pues es lo más fastidioso, ¿no? Porque, bueno, a saber cómo quedas y después porque te sacas de la vida normal durante muchísimo tiempo. Entonces, justo al levantarnos ya oímos gritos, era la fixer de los chavales de Le Monde. Fuimos ahí estaban en el suelo, tirados, uno en un estado bastante peor, con la pierna partida, un montón de sangre por todas partes, y otro pues tirado ahí en un lado, pues se incorporaba un poquito, parecía estar mejor, aunque tenía también ahí un lateral ahí afectadillo y tal.
Pues nada, fue coger los coches que no habían quedado afectados y cargarlos. Y yo me senté pues detrás, me puse de rodillas en el asiento, justo detrás del acompañante, sujetándole a la cabeza a Alain, de los dos franceses, que estaba peor, y pues nada, dándole ánimos, estaba lleno de sangre, me estaba manchándome a mí de sangre y tal, y le estaba diciendo que no moviera digo, tío, no mueva la pierna, la tiene rota, la movía, le dolía, eso estaba colgando dentro del pantalón, por lo menos, no veía el hueso partido y todo eso. Y le decía, no te preocupes, tú te pondrás bien, no te puedo decir que lo creyera del todo en aquel momento, pero bueno, si el tío seguía respirando y seguía, yo pensando, esto, pues, lo mismo hay una oportunidad, ¿no? Aunque tenía el cuerpo, la cara, en un ojo le salía ahí un montón de sangre y tal. Y bueno, los llevamos al hospital y ahí ya los salvaron la vida. Nada, llegar, escribir alguna crónica, mandar alguna foto y luego ir a celebrarlo por la noche el nuevo cumpleaños con los que estuvimos, era celebrando a uno de los pocos locales que estaba abierto, a tomar un par de cervezas, a contarnos otra vez cómo pasó todo, cosa que creo que seguiremos haciendo durante muchos años, si no toda la vida, y la alegría de seguir vivo. No por la experiencia de la guerra de los 90, quizás destacaría eso, ¿no? Que cualquier refugio militar que entraras, o sea, perdón, el refugio antibombas que entraras, los locales te recibían con las manos abiertas, te daban de comer, beber, charlabas con ellos estupendamente. Da pena por ellos, la verdad es que sobre todo la gente de la población civil, que no se lo merecía, y sobre todo ese final tan abrupto y tan cruel. Pero son gente encantadora, con unos ánimos de titanio, y bueno, espero que no vuelva a haber guerra y que su vida sea larga y próspera. Ajuns a casa